Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en plena luz, el programa de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral, que cada 15 días le trae alguna novedad, ¿verdad? Entonces, primero quiero contarles algunas cositas, porque son algo que es propio de nuestra escuela, pero quizás ustedes no conozcan. Nosotros tenemos 3 áreas de trabajo dentro de la escuela. Una es la kinesiología o sea, nuestra kinesiología, donde desarrollamos todos los programas de kinesiología, desde los programas de practitioners y digamos, las profundizaciones en las distintas especializaciones. Tenemos un área que es el área de psicología corporal, que justamente en este momento estamos dando un diplomado de psicología corporal, que está en curso por 10 meses, donde estamos revisando los autores más importantes de la psicología corporal. Y la escuela se especializa en toda esta temática. Y tenemos otra rama, que es la de terapias complementarias, donde ya de por sí están nuestros cursos de terapia floral, nuestro curso de meridianos desde el enfoque del diagnóstico energético integral y el sistema de chakras desde el enfoque del diagnóstico energético integral. Y un curso muy especial, que es el curso de radiestesia y radiónica, que en realidad el que lo da está al lado mío, Eduardo Juan Breitenberg. Bueno, les contamos que ahora en septiembre inicia una nueva cursada, es un curso de 2 meses, es un curso, digamos, básico de radiestesia y radiónica, este primer curso que estamos dando, y por supuesto que vamos a ir dando especializaciones en la medida que se vayan sumando los alumnos, ¿verdad? Entonces, bueno, el programa de hoy un poco está dirigido a contarles qué es la radiestesia y qué es la radiónica, porque son títulos y aparecen con distintos tipos de adjetivos, de mucha valoración o de desvalorización. Entonces, bueno, lo que queremos es que acá Eduardo, que es un experto, nos cuente muchas cosas acerca de los orígenes de estas disciplinas que son sumamente interesantes y que en la actualidad se usan. Porque nosotros estamos usando en este momento el Quantum, que es un aparato muy sofisticado, que ya usan muchísimos médicos. Aquí en Costa Rica hay una clínica que se especializa en el diagnóstico con Quantum, de medicina integrativa, y sin embargo el principio es el mismo, exactamente el mismo principio, nada más de que, bueno, como es más sofisticado, como a su vez es un software, etcétera, entonces se supone, nosotros con nuestra mentalidad todavía bastante mecanicista, nos imaginamos que es serio. Bueno, ya con esto los dejo con Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, según qué momento nos miren. Gracias por estar. Sí, la cursada es una cursada introductoria, ¿no? Porque por algún lado hay que empezar. Y este es, digamos, para quien no tiene, digamos, una formación en radiestesia y en radiónica, una o en otra. La cursada corresponde, si bien son 2 partes, es una cursada única que incluye las dos, dado que comprendemos que radiónica, que es lo que se ve al final, necesita también de la radiestesia, especialmente el uso del péndulo o en los elementos o instrumentos que la persona ya cuando se introduce en la temática y empieza a usarla, decide usar, ¿no es cierto? Porque hay varios medios, varias herramientas que se emplean en radiestesia, que luego cada quien tiene más afinidad con uno o con otro. Por ejemplo, dentro de los péndulos hay una cantidad importante de diseños, variedades, características, materiales, que eso se ve en el curso también, y luego los demás están más predispuestos a usar las varillas radiestésicas, el aurometer, bueno, hay una serie de herramientas que se emplean. El curso está diseñado especialmente para el péndulo porque es el más usado y es uno de los que es más acorde dentro del uso de la radiestesia porque
es un instrumento que se emplea prácticamente en un ambiente cerrado, lo mismo que el estudio de la radiónica, ¿no? Perdón, con la radiestesia y la radiónica. Es el péndulo es el que más se utiliza con la radiónica, vuelvo a corregirme, y si no, también, bueno, tiene otro elemento que es la parte del testeo digital, que también se ve, que no es digital de electrónica, sino digital del dedo, que también es un medio propioceptivo para poder indagar. La radiestesia es un medio de indagación, o sea, voy a definirlo un poco antes de entrar a la historia, al resumen de la historia porque es larga, en la cual radiestesia significa ser sensible a las radiaciones. ¿Esto qué significa? Significa que el cuerpo humano tiene la capacidad de ser un emisor y un receptor. ¿Cómo? A través de vibraciones. ¿Por qué? Porque las vibraciones, la energía, las vibraciones es un medio común de luz, energía, frecuencia, vibración, sonido, para dar ejemplos, en el cual es el universo en el que nos movemos. El planeta Tierra vibra en sus frecuencias. Los Claro, seres estamos humanos vibramos. sumergidos en vibraciones y emitiendo nosotros también las mismas frecuencias, etc. Exacto. Y uno puede ser sensible a una vibración específica, la que quiero investigar, ¿no es cierto? Entonces la radiestesia me permite extender esa capacidad del cuerpo humano en algo visible. Porque el cuerpo humano, la mente nuestra, nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro campo de energía y el cuerpo y el sistema nervioso, desde luego, hacen una totalidad, siempre estamos dividiendo para entender, pero es una totalidad que nos permite ser sensibles a una indagación. Por ejemplo, uno de los casos más afamados en su momento fue cómo se descubrió un elemento clave dentro de una causa judicial, que fue la de un periodista llamado Cabezas aquí en Argentina, que la pieza fundamental era la cámara fotográfica, él era un fotógrafo y periodista. No voy a entrar en detalle de la causa porque está en los medios, ¿no es cierto? Uno lo puede indagar. Pero lo importante fue que el ingeniero Vinelli, que era agrónomo, era o es, no sé si aún vive, perdón, ¿no es cierto? Vinelli fue el encargado de, digamos, el staff judicial, policial, le pidió a él hace este tipo de trabajo, en la cual pudo indagar dónde se encontraba la cámara, a través de un testigo, de un elemento, una fotografía, del mismo fotógrafo, etcétera, etcétera, pudo identificar en qué área geográfica primero se encontraba esta cámara y de ahí, con mapas, ir llegando al punto donde se encontraba, en qué arroyo, porque terminó siendo un arroyo, se encontraba la cámara. Entonces él fue con el grupo de investigación, forense y demás, con los buzos tácticos, y estableció por teleradiestesia, se le llama así, la ubicación aproximada de donde podía estar la cámara. Y efectivamente, en poco tiempo, uno de los buzos pudo localizar la cámara. ¿Sí? Esto es uno de los tantos miles de casos, ¿no es cierto? Porque también tenemos la historia de un sacerdote francés que se llamó Alexis Mermet, que falleció en el 37, y él fue muy afamado, muy conocido por el uso de la teleradiestesia, que básicamente es el que él conforma ese concepto de teleradiestesia, en la cual podía ubicar personas perdidas en sus localidades, porque él iba a consultar por esos temas, ¿no es cierto? Animales, personas, etc. Y bueno, él encuentra, digamos, la ubicación de un niño que estaba desaparecido y que bueno, la historia no es muy agradable, pero él encuentra dónde se encontraba fallecido ese niño, que era en una parte alta de una montaña, porque un gran ave se la llevó, era un chico muy chiquito que evidentemente estaba cuidando ovejas y demás, con una casaca de piel de oveja, estamos hablando de la década del 20, ¿no? Y no lo podían encontrar y al final unos escaladores fueron por indicación de él al cerro, al lugar donde se encontraba este niño fallecido, ¿no? Pero bueno, no hubiera sido otra manera la posible de poder encontrar ¿cómo se llama?
resolver un caso de este tipo, ¿no es cierto? Ahora, Eduardo, una pregunta, Sí. porque ¿verdad que en realidad la teleradiestesia o la radiestesia lo que amplifica es la capacidad del ser humano? Sí. ¿Todos tenemos la capacidad de poder percibir así? Sí, todos los que, sí, todos, absolutamente todos tenemos esa percepción, ¿no es cierto? Ahora, eh, desde luego, todo tiene que ver, o sea, es una facultad A eso me nuestra, refería, porque es digamos, una facultad nuestra, sí. lo que seguramente aumenta la eficiencia es el entrenamiento. Sí, claro. Es como decir, a ver, lo voy a definir un poco así, ¿no? Esto es muy de las películas del Far West, que estaba el aborigen, el indígena, que viendo las señales del lugar, sabía que fulano Mengano había pasado tantos días o tantas horas por ahí, ¿no es cierto? Después de eso se desarrollan un montón de serie de chistes, pero Sí, esa facultad es una facultad que tiene que ver con la percepción visual y olfativa, por ejemplo, podría ser, de la persona, aborigen o no, que está adiestrada por conocer su medio ambiente y saber los signos y condiciones y características del lugar. Esto es muy propio del vaqueano, que cuando buscan un animal, además de comprender, entender cómo se comportan los animales y la naturaleza, descubre que de repente el animal pasó por acá porque hay una ramita cortada y un mechón de cabello, ¿no es cierto?, del animal, de pelo del animal, y así lo van rastreando. Eso es una facultad que no todos dominan. La radiestesia claro. es un poco parecido. En lugar de estar trabajando con algo bien visual, como una ramita que se cortó, el animal, lo que estamos haciendo es focalizar al animal en particular que se está buscando y se puede saber en qué orientación, norte, sur, este, oeste, según los puntos cardinales, se encuentra ese animal ahora, en este momento, ¿sí? En caso el animal se mueve. Entonces, este es un caso justamente de aquí de mi zona, que me llama una persona conocida que tiene un campo y había perdido, se había desaparecido un animal. Ujú, Y entonces pensó en cuatreros. Ella pensó que se lo habían robado, pero no claro. encontraba huellas de vehículos ni nada. Entonces, desesperada, me llama y ella quiere mucho los animales, voy a aclarar, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, no era una cuestión de negocio ujú. agropecuario. Entonces, muy preocupada, entonces me dice, por favor, necesito que me ayudes a ubicarlo. Entonces yo, conociéndola a ella y tomando registro conociendo su campo, por otro lado, pero yo estoy a prácticamente unos 15 kilómetros donde ella vive, yo vivo en una zona semi-rural, este, eh, lo primero que hice fue averiguar si el animal estaba vivo y Claro. si estaba en esa zona, para, digamos, si me daba que, a través del péndulo, ¿no? A través de observar, ¿está vivo? Sí, muy bien, está vivo. Está en esa zona, está en la zona, sí. ¿A cuántos kilómetros del lugar de la casa? Y me daba 3 kilómetros. Dije, qué raro que no lo vea, pensaba yo. Entonces dije, bueno, debe estar entre árboles o algo por el estilo. Entonces me fui de esas conclusiones que son estorbo dentro del trabajo Ujú. radiestésico, ¿no es cierto? Porque uno tiene que focalizarse. Y empecé a averiguar en qué dirección norte, sur, este, oeste estaba hacia el noroeste. Entonces empecé a averiguar si estaba dentro de su campo. No, no estaba dentro de su campo. Entonces dije, como era un toro, dije, Claro. bueno, habrá roto el alambrado. Y efectivamente, estaba con unas novias en otro campo. ¿Sí? Estaba muy Entonces, entretenido, él no estaba quería muy volver. entretenido. Claro. Entonces, ella fue, como a las 3 horas me llama, sorprendidísima, me dice, esto es increíble, mira todo el tiempo que yo ahorré, me dice, y para mí fue un momento de diversión, porque yo lo hice, cuando uno lo hace con humor, con alegría, es mejor, porque uno sintoniza mejor el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mostramos una utilidad fuera de lo policial, de encontrar un animal que está perdido. Y esto la radiestesia se puede utilizar para esto,
Se puede utilizar para indagar, por ejemplo, si un alimento está en buen estado o no, si me conviene comer ese alimento o no, porque por ahí no tengo, hacer una indagación con respecto al tipo de alimentos que me van bien conmigo o no. Hoy, especialmente que los alimentos están producidos en masa, en cantidad y no necesariamente son nutricios, ¿no es cierto? Entonces, puedo evaluar si ese alimento me va a mí o a otras personas, inclusive. Hay una parte que es la radiestesia médica, que lo emplean los médicos. Hay médicos que emplean el péndulo para hacer sus diagnósticos, chequeos, sus confirmaciones. Muchos de ellos lo usan fuera de consultorio, según el paciente, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, mi médico hay veces que me oculta con su péndulo, ¿no? Para poder averiguar profundidad de tejido, complicación del problema, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy útil. Entonces, yo ahí puedo observar, puedo percibir el ingreso de la energía de intención de él. O de repente me empiezo a sensibilizar en que hay una energía no propia que está viniendo de él a través de su mano y del péndulo. Porque acá hay un tema de pensamiento mágico, ¿no? Este es un tema que siempre veo en las clases, que es el tema de quién mueve el péndulo. El péndulo se mueve por una acción propioceptiva, que lo vemos en la cursada, que tiene que ver con toda una reacción fisiológica de micromovimientos que se producen en la mano que son imperceptibles. Y ese micromovimiento que está manejado por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático, tiene que ver con todo ese orden de energía, de percepción y de canal que uno es. O sea, claro, porque eso es natural, o sea, es lo que provoca, en realidad el sistema nervioso autónomo es el que responde y a través de los propioceptores nosotros también estamos yendo con la información al sistema nervioso central y teniendo la respuesta del sistema nervioso central. Pero eso es algo que sucede todo el tiempo, en realidad el péndulo somos nosotros. El péndulo es la prolongación, ¿verdad? Que hace mucho más viva la experiencia, claro, pero eso también da para que la gente piense que hay algo, un ente extraño que mueve el péndulo. Claro, y no es así. Entonces, perdón para los que lo creen, ¿no? Pero, claro, porque, a ver, ¿pueden haber efectos paranormales? Sí, pueden haber efectos paranormales, pero la radiestesia no entra dentro del área de los efectos paranormales en ese sentido. ¿De dónde se origina la radiestesia? La radiestesia se pierde en el tiempo. Evidentemente viene de muy, muy antiguo porque, por ejemplo, hace unas décadas, en una tumba egipcia de un sacerdote o médico o algo por el estilo, de más de 3.000 años, se encontraron una serie de péndulos junto con la momia, ¿no? Entonces, interesante. También hay una serie de artefactos ya ahí dentro de la radiónica egipcios que son sorprendentes por lo que hacen y que fueron probados y bueno, terminaron disecando un árbol en media hora. ¡Wow! Entonces se considera que eso se utilizaba para la momificación, porque lo que estaba perdiendo, lo apuntaron para hacer un árbol porque no sabían qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Claro, pobre árbol. Pobre árbol, ¿no? Claro, lo que se dieron cuenta es que produce una deshidratación en poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta qué tecnología movían esta gente, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, entonces hay mucho que aprender, mucho que se perdió también, ¿no? Muchísimo que se perdió. Entonces, y mucho no que se desacreditó también. Claro, y sí. Bueno, entonces los sahoríes y los randomantes son quienes históricamente, los llamamos de esa manera, porque tienen que ver con personas de India, Medio Oriente, que luego trasladan este conocimiento a África también, ¿no es cierto?, hacia Europa, y que son los que principalmente, ¿qué hacían? Buscaban en el desierto un lugar donde había agua debajo de la arena. ¿Por qué? Porque otra de las grandes funciones que tiene la radiestesia
es ser sensible al agua potable, ¿no es cierto? Al agua en general. Uno si busca agua tiene que ser muy específico. Busco agua potable porque me puedo encontrar agua salada, aguas hervidas. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser específico de eso y no pasar por la experiencia de mi pobre abuelo hace 100 años atrás en el Chaco buscando agua y había hecho 6 pozos y todos eran salados hasta que al final que lo hacía con la varilla, ¿no es cierto? Él no era radiestesista, él simplemente había leído un libro y empezó a probar y le funcionó, ¿no es cierto? Con la horqueta en I, que es la más utilizada. Que también ahí hay otro pensamiento mágico que solamente debe ser madera de almendro. Y no, eso tiene que ver con la condición de la persona y el tipo de material con el cual estoy trabajando, ¿no es cierto? Almendro, ¿por qué? Porque es bíblico, ¿no es cierto? Claro. Tiene todas sus connotaciones. Bueno, entonces, ¿qué otro dato importante? La Armada Naval Norteamericana empleó radiestesistas en Vietnam para liberar de los campos las zonas de minas enterradas, ¿no? Una vez que finalizó la guerra, la triste guerra, todas las guerras son muy tristes, y necesarias muchas veces. El tema es que hubo marines que iban de a 6 más o menos o de a 3, iban pasito a pasito recorriendo el campo con las varillas y ubicando estos artefactos porque no lo detectaban los de control metálico, ¿no es cierto? Estos aparatos para ir moviendo, mucha gente lo utiliza para encontrar objetos metálicos. Bueno, eso no servía, entonces empezaron a utilizar la radiestesia para limpiar estos campos. Hay fotografías en internet de ello. Entonces, con esto quiero decir que es un medio sumamente útil. El abad Bowley, en el 1933, reúne legos, radiestesistas, médicos y sacerdotes y le cambian el nombre a radiestesia porque antes se llama rhabdomancia. Rhabdomancia, que viene del rhabdomante, significa un método de adivinación. Y esto no es adivinación, es una percepción de radiaciones. Y eso es lo que significa radiestesia. Es correcto el cambio, porque sí, es mucho más claro. Sí, es afinar justamente la capacidad de sintonización que tenemos con las frecuencias. Así es, así es. Bueno, después tenemos al padre Bertoni, que esto es de los 50 aproximadamente, fines de los 50. Él trabajaba con varios médicos desde el Vaticano, era un sacerdote en el Vaticano que le interesaba la medicina. Y un radiestesista, un médico radiestesista de Córdoba, de acá de Argentina, lo visitó y se llevó 15 legajos médicos de diferentes pacientes y de diferentes casos y a distancia le definió el problema real médico que tenía. Estaba trabajando con un médico y él sabía de medicina, ¿no es cierto? Yo quiero encuadrar bien esto porque es un médico el que hace radiestesia médica. Claro, porque tiene que, o sea, como todo, como lo decimos en el DEI, ¿verdad? Uno no puede hacer un test muscular si no tiene conocimiento y pretender, digamos, poder hacer un diagnóstico. Porque para que realmente ese campo, ¿verdad? Que se genera entre paciente y terapeuta, esa conexión sea una conexión con excelencia, el terapeuta tiene que tener un conocimiento profundo de lo que está buscando. Así es. Entonces siempre es así. Sí, además que está el campo de conocimiento y de información de la persona, del profesional, claro, que hace la asertividad del trabajo, ¿no? Uno en radiestesia va a indagar por cosas que aproximadamente conoce o conoce. Y de aquellas cosas que no conoce va a tener un cierto umbral de error, que está muy sí, bien. o va a tener que estudiar un poco para poder abordar el caso. Así es, así es. Bien, entonces, para ir terminando con las personalidades en radiestesia, yo siempre hago un homenaje a Ricardo Gérula y al ingeniero Bachler, Guido Bachler. Ricardo Gérula ya fallecido hace poquito, era
presidente de la Asociación Radiestésica Uruguaya, y el ingeniero Basler, vicepresidente de la Asociación Radiestésica Argentina, que es con quien yo me formé. Basler tenía 17 años cuando se muda su familia de Alemania a Bariloche, y en Bariloche había un señor con las varillas midiendo, y él se interesó mucho en lo que estaba haciendo este señor, también alemán, se puso a hablar, y se fascinó con el tema de la radiestesia. Y ahí empezó su camino a través de la radiestesia, conformando toda una serie de, digamos, conexiones. Aquí en Argentina, recién en 1966, se funda la Asociación Radiestésica, que la funda él con otra persona más, y que está en la localidad de Once, en Capital, en el barrio de Once de Capital. Y él comienza a armar lazos con Europa, los radiestesistas alemanes, italianos, suizos, franceses, etcétera, ¿no es cierto? Lo interesante, por ejemplo, de lo que hasta yo conozco de Polonia y Alemania, que para poder construir una vivienda o un edificio, uno de los certificados que se tiene que tener es el certificado de la Asociación Radiestésica Local, que lo pide el municipio, en la cual un radiestesista fue a evaluar el terreno donde se iba a hacer la construcción. Mira vos, yo no lo sabía para nada. Claro, entonces todo lo que es geopatología, que tiene que ver con la salud humana, ya queda completamente descartado, o sea, la localización de la casa va a ser en un lugar sano, digamos. Exacto. Eso ya es un área que es geopatología, sudomoterapia, se la llama de esa manera, que no es lo que incluye en el curso, que lo adelanto que también es un curso de diagnóstico energético integral, ¿no es cierto? Dentro de la formación del TEC. Bueno, y yendo ahora hacia lo que es radiónica, la radiónica tiene una personalidad clave de la década del 20, que fue el doctor Albert Abrams. Abrams fue un médico muy entusiasta, que pertenecía a una familia adinerada y viajaba mucho. Y en una de esas tertulias que se solía hacer en Europa, en Italia, entre sus grupos de amistades, había una cantante lírica que hizo ese famoso efecto que a través del tono de la voz de romper copas de cristal. Entonces Abraham se quedó muy impactado de ello. Entonces dijo, cuando volvió a Estados Unidos a hacer sus investigaciones, en los 20, en la década del 10 en realidad, empezó a pensar, dijo, si alguien tiene la capacidad a través de la vibración de la voz de tomar un efecto tan grande como para partir el cristal, debe haber algo que nosotros no vemos que pueda permitir restablecer la salud. ¿No es cierto? Entonces se puso a investigar y empezó a pensar, si fulano tiene el hígado bien y mengano no tiene el hígado bien, ¿qué pasa si los conecto? Entonces ideó un aparatito, un cable, que iba de A a B, del sano al enfermo. Y él se percató y dijo internamente, esto va a ocurrir de esta manera. Va solo la información, la energía del sano al enfermo, pero no vuelve al sano, para preservar al sano. De algún lado lo sabía. Entonces, efectivamente comenzó a encontrar de que las personas mejoraban. ¿Sí? Mejoraban su condición de salud, etcétera, etcétera. Entonces después vino otra etapa que empezó a pensar, bueno, pero esto es medio engorroso, poner a una persona sana con alguien que está delicada, o yo no sé hasta dónde llega todo esto. Entonces se dio cuenta que con determinados medios que reemplazaran a la persona sana, podía hacer lo mismo. Entonces se dio cuenta que conectaba algo de la naturaleza, del universo, de la vida, con la persona enferma. Estaba haciendo él un puente entre una frecuencia de salud con una desarmonía en la persona que estaba atendiendo. Y efectivamente así es como va desarrollando una innumerable cantidad de aparatos hasta encontrar lo que él buscaba. Y desarrolla los primeros aparatos radiónicos. El aparato, otra vez volvemos a lo mismo, es una extensión, ¿no es cierto? Lo mismo que el péndulo. Es una extensión que nos permite mantener en el tiempo un tratamiento, porque si no tendríamos que estar 24 horas, días, ahí tipo monje budista, conectado haciendo la conexión, haciendo el puente, digamos.
exacto. Y el aparato hace el puente, hace eso. Los aparatos radiónicos hoy día hacen muchas cosas, no solamente un puente. También nos permiten hacer un preparado de no-SODES, por ejemplo, que trabajamos en diagnóstico energético integral. Nos permite también trabajar gemoterapia, terapia floral, homeopatía, todo lo que es vibración y frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, después tenemos a alguien muy particular que siempre me resultó muy llamativo por el tipo de cosas que hacía, que fue la doctora Ruth Drone, que fallece en el 65, ella rastreando un poco de su historia, porque estas son las cosas que tiene Google o Internet, que bueno, hay determinadas cosas que se van solapando y desaparecen y no sabes por qué. Y bueno, al final me encuentro que ella era hija de un fotógrafo en Estados Unidos. El padre la formó en fotografía, le encantaban todo lo que eran aparatos, y lo conoce al doctor Abraham, con la cual se fascina con su trabajo y entra a hacer su propia línea de investigación y aparatos. Y la particularidad que tenía la doctora Dronk es algo muy especial, que habla de las capacidades del ser humano, ¿no? Porque ella había creado un aparato propio que no se pudo replicarlo, solamente funcionaba con ella, en la cual en ese aparato colocaba una placa radiográfica virgen. Ella mentalizaba, se concentraba en el aparato y en una persona en el área de dolencia, y quedaba impregnada en la placa la imagen energética del órgano enfermo. ¡Wow! ¿Sí? Esa es una capacidad de materialización. Uno si entra en otros campos, como el campo de electoplasmático Claro, ya para psicología. De la parapsicología, ahí nos encontramos con este tipo de fenómenos. Estos tipos de fenómenos están, muchos de ellos, investigados, ¿no? Porque vamos a tener un montón de cosas que dicen, un montón de personas que dicen, no, esto es un bulo, ¿no es cierto? Y todo lo demás, sí, pueden haberlo, tranquilamente. Pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque ella realmente tenía esa capacidad y podían hacer un diagnóstico en la cual, junto con los médicos, podían establecer que inclusive enfermedades que todavía no se habían manifestado, porque estaba en lo que nosotros conocemos como el campo dobletérico, cuerpo dobletérico, que es igual a nuestro cuerpo físico y es la plantilla de energía que acompaña al cuerpo físico, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, yo conectando información dije, es probable, esta es mi teoría, ella podía conectar con ese campo de información del doble etérico de la persona y plasmarlo en esa radiografía y hacer un avance, porque esa persona era seguida en el tratamiento por los médicos, por este grupo de médicos que hacían radiónica, que venían del grupo de Abrams. Esto era muy nuevo en esa época. Y de esa manera poder hacerle un seguimiento de qué manera poder ayudar a esa persona con los diferentes métodos de radiónica que se iban investigando, ¿no es cierto?, en ese momento. Después tenemos una persona que es Thomas Hieronymus, que él es fue un señor que era, se dedicó a la investigación de los equipos de radio, construía equipos de radios como los que había De radio, claro. Claro, radio común, ¿no es cierto? Como Radio común, sí. el aparato que había desarrollado Tesla, y luego quedó como que Marconi lo hizo, pero bueno, hoy día se sabe que no, y bueno, todas estas historias que hay, ¿no es cierto? Entonces, investigaba eso, le encantaba todo lo que era lo radial, la utilización de la energía de la radio, etcétera, etcétera. Y trabajaba para el ejército. Él era militar en ese momento, trabajaba para el ejército. Y después, durante sus años, evidentemente se encontró con el trabajo de Abrams y empezó a utilizar la misma tecnología de los equipos de radio para desarrollar equipos más sofisticados dentro de la radiónica. Y parece ser, eso no lo pude confirmar, pero parece ser que ahí comienzan a aparecer los equipos de diales de radiónica. De radiónica, porque los diales no dejan de ser algo muy parecido al dial que se utilizaba para al dial de la radio, claro, para encontrar la frecuencia. Claro. Después vamos a pasar a Malcolm Ray, que está asociado a David Tansley, ingleses,
que le dan un impulso a la radiónica desde el lugar de las fichas radiónicas. Hay todo un área de fichas radiónicas. Todo esto se utiliza mucho para impregnar esencias y también para enviar tratamientos. Eso está nombrado en la cursada, eso ya es una parte de radiónica avanzada. Pero Tansley nos deja dos libros excelentes, que no hay muchos en radiónica, que, para no equivocarme, uno de ellos es Las dimensiones de la radiónica y la radiónica como parte del estudio de la anatomía sutil del ser humano. Esos son los dos libros de Tansley. ¿Por qué no los repetís, Eduardo? Sí, uno de ellos, bueno, nos pueden preguntar también por el chat también, ¿no? También es cierto. Las dimensiones de la radiónica de Tansley y la radiónica, anatomía sutil del hombre. Tansley lo que hizo fue algo muy interesante porque él conocía sobre una librería, una biblioteca, que era la biblioteca de Batley, de la teosofía, que metió mucho en esa información, que es información del conocimiento yógico, lamásico, ¿no es cierto? Porque todo esto viene de una historia larga que es de un monje tibetano que telepáticamente emitió toda una bibliografía durante años a una mujer en Inglaterra. Él estaba en el Tíbet, telepáticamente le transmitía un montón de información, de conocimientos de la energía sutil y del cuerpo sutil a Batley, que es la que ella escribe y es la que compone toda esta bibliografía. Esto es fines de 1800, ¿no es cierto? Muy interesante todo eso, porque ahí habla también de las capacidades humanas. Que nosotros, o sea, hay impresionantemente, si uno se pone a relacionar, hay un montón de conocimientos que son conocimientos, digamos, muy profundos en sí, con mucho valor, pero aparte cuando uno empieza a bucear en el mundo del conocimiento, eso te va llevando a descubrir, pero tesoros increíbles, que incluso quizás ya lo hayas en algún momento visto y no le diste el valor que tenía, ¿no? Pero sí lo de Alice Bailey y el tibetano, y bueno, fue muy, muy importante. Al punto tal que, mira, hace muchísimos años atrás, en la década del 90, que yo tuve el placer de estar un poco en contacto con el doctor Jorge Carvajal y con todo el equipo de él, el que desarrolló después la sintergética. Para ellos, leer a Alice Bailey y el tibetano era como el libro de cabecera. O sea, y se lo promovían y lo tenían dentro de la clínica, tenían todos los libros del tibetano, o sea, era como una receta, realmente. Entonces, nadie va a dudar de la solvencia profesional del doctor Carvajal. O sea, no, es así, pero ahí hay muchas cosas que nos hablan de todo este mundo sutil. Yo creo que lo más importante de todos estos libros es que sistematizaron el conocimiento sutil. Tal cual, tal cual. Bueno, en estos libros encontramos un muy buen compendio de información resumida en los de Tansley, que nos resumen, para los que somos terapeutas complementarios, nos resumen un montón de información que muchas veces uno no sabe lo que es la radiónica, ni le presta atención, pasan de largo, y ahí está un montón de información concentrada. Incluso hasta por prejuicio. Incluso hasta por prejuicio, porque por otra parte la radiónica durante mucho tiempo estuvo muy desacreditada. Y en realidad se terminó bueno, yo misma utilizando aparatos radiónicos y no diciendo que eran radiónicos, porque ya se veía como algo completamente desmerecido, o sea, casi como un bulo, ¿verdad? Y bueno, uno puede saber que no es así, pero es luchar contra un peso enorme.
Claro, el tema de ciertas medicaciones utilizadas en el espacio, actualmente ya hace años a través para los astronautas o cosmonautas, como según las naciones, ¿no? Astronauta para los norteamericanos, cosmonauta para los rusos. El tema del uso de determinados químicos no viajan por el cuerpo, o sea, tienen dificultad para pasar a través del torrente sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, los rusos que dijeron, vamos, empezamos a usar la radiónica con nuestros astronautas o cosmonautas, ¿no es cierto? Y ellos utilizan ese medio de poder regular a sus, ¿cómo se llama?, a sus astronautas. Entonces, la radiónica en realidad es como todo. Si es utilizada con fines de poder, más bien que van a ser maltratados desde el uso del público porque se lo quiere ocultar, y eso es lo que pasó en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Exacto. Entonces... bueno, yo creo que estamos prácticamente, Eduardo, casi que al final del programa. Entonces... Sí, yo quiero mencionar nada más a Francisco de la Fuente, porque necesito comentar a alguien no inglés. Claro. Es un médico pediatra español que también escribió un excelente libro que se llama Radiónica, Ciencia y Magia de la Vida, que ahí es donde yo descubro el trabajo por segunda vez descubro el trabajo descubro el trabajo del doctor Lakosky, que también es largo de hablar Lakosky, ¿no? Lakosky es muy interesante porque él decía, bueno, evidentemente la salud se pierde porque el vaivén de frecuencia que hace la célula se encuentra alterado, ¿no? Entonces Lakosky, que era un físico, en realidad era amigo de Tesla, pero le interesaba mucho la biología, se dio cuenta que la polaridad de las células, nosotros lo vemos en DEI en uno del tipo de estrés, cambia de una manera que si se sostiene produce una alteración en la salud de la persona. Claro, entonces, la despolarización es fatal, es causa incluso de también enfermedades degenerativas. Exacto. Entonces él creó un aparato en base a un modelo que en su laboratorio mental había recibido Tesla, y Tesla con ese aparato además, que él no investigó pero sí lo creó, lo armó, su amigo Twain se sana de un problema gástrico de largos años, porque Tesla tenía generador de ondas múltiples, utilizándolo como en uno de sus tantos aparatos de investigación, y él se ponía a leer, mientras trabajaba ese aparato, él se ponía a leer. Y se daba cuenta que mejoraba su salud Tesla, ¿no es cierto? Entonces lo invitó a Twain y le dijo, venite acá, no vamos a hacerlo a la Argentina, tómate unos mates, pero bueno, vamos a hablar un rato de tus escritos, le habrá dicho, y en cabo de 2 semanas, Twain no tenía más su problema de salud gástrica, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que se curen todas las cosas, no estoy diciendo esto, esto es un caso particular, ¿no es cierto? Entonces, como mantenía correspondencia con Lakosky, Tesla le dijo, mira, tengo esto, te mando los planos, a ver qué puedes hacer. Así. Entonces el otro se empezó a rebanar la cabeza como diciendo, yo soy físico, no soy electrónico, no tengo estos conocimientos, y empezó a hacer las investigaciones en base a plantas. Y empezó a descubrir las mejoras sobre las plantas y terminó desarrollando unos aparatos que se utilizaron en 2000 en 2000 hospitales entre Francia, Estados Unidos y Uruguay. Qué raro, ¿no? Pero bueno, al cabo de... Lakosky muere por un problema en la calle, ¿no es cierto? Y bueno, se accidenta el señor, fallece, y su hijo empiezan a pedirle que retiren todos los aparatos. Esto ya habla de la época del 40, ¿no? Que ya sabemos qué pasa impresionante, es impresionante, impresionante. Lo mismo pasa con Reich, lo mismo pasa, no, retírelo, ya no existe más, quémelo. O sea, es que no hay que ponerse tan atinado y refinado en el por qué. Porque claro, el problema serio es que la salud humana se ha transformado en un gran negocio. Claro.
Y aparte se ha transformado también en un gran negocio usar el fantasma de la muerte, ¿no? Bueno, eso de la Edad Media era Esto lo que viene llevaba de, siempre. claro, esto viene de muy lejos, Ujú. de muy lejos en la civilización. Genera el terror, el dominio, todo esto no es natural de un ser humano. Cuando uno ve cuando nace un bebé, esto no es natural. Un bebé es el amor. Esta es la construcción tóxica de una cultura que tiene un desarrollo enorme. Y que claro, Ujú. todas estas personas son de alguna manera como pequeñas florecitas en el medio. O sea, es más, mira, yo creo que uno señala por ejemplo, lo de Tesla, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo es que la historia de Nikola Tesla estuvo sepultada para la opinión pública mundial durante 60, 70 años? ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es? Y de golpe todo el mundo habla de Tesla, y de golpe liberaron la información de Tesla y todo el mundo habla de Tesla. O sea, no es cuestión de tampoco deificar a Tesla, o deificar a Lakovsky, o a Reich, o sea, no, pero sencillamente es que nos permita observar esta parcialidad que nosotros entendemos que es la verdad. Y la verdad es algo muy amplio, casi muy difícil de cuantificar, porque por otra parte el ser humano en la medida que investiga y sobre todo en la ciencia, ¿verdad? Se va a equivocar 1.000.000 de veces y en realidad la vida es un error tras error. ¿Para qué? Para aprender. Tal cual, sí. Entonces, bueno, estamos así. Pero yo siempre pienso que qué bonito este tiempo que nos toca a nosotros, en un sentido. Parece muy dramático en una parte, pero en otro, ¿no? Nosotros estamos pudiendo transmitir estas cosas. Estamos pudiendo Ujú. entregar quizás cosas que durante mucho tiempo uno fue recolectando, fue entendiendo, y uno lo puede en este momento manifestar de una manera más colectiva, que antes no era posible. Sí, además como hablábamos antes fuera del programa, cómo se están abriendo estos temas en general, cómo están surgiendo a través de determinados puntos, por ahí bastante eh, personas que tienen canales, que hace muchos años que tienen canales en los medios, que traen material muy interesante, que uno también se nutre, lo va Exacto, conociendo, porque es como una y red. tal cual. Y se nota que somos muchos. Sí. Se va notando que somos muchos, así que eso es bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir. Muy Nos bien, vamos a ir dado para estar mucho más tiempo, pero bueno, ya no se puede porque no va a poder salir el programa emitido. tal cual. Un like, Entonces, por favor, y a la campanita para saber de nuestras novedades y suscríbanse. exacto, y para seguir apoyando a Plena Luz, ¿no es Ujú. cierto? Y bueno, Plena Luz viaja a Alemania, mañana va a estar el programa que hizo Eduardo Breitenbergen con Ginette Sánchez Gutiérrez acerca de tangoterapia, va a estar, fragmentos de ese programa van a estar, digamos, de alguna manera siendo proyectados en un gran congreso de tangoterapia que hay en Alemania. Bueno, adiós.